A través de muchas luchas se llegó en algún momento a considerar que la salud era un derecho, que era un problema que estaba metido dentro de lo que se llamaba la cuestión social. Para hablar del derecho a la salud habría que comenzar por, en todo caso, preguntarse qué es lo que uno define como salud, qué es lo que se define como enfermedad. Ya creo que nadie discutiría que la salud o la forma en que se desarrollan los procesos de salud, enfermedad, cuidado en poblaciones enteras y en cada persona individual son un proceso que solo se comprende en el contexto general del funcionamiento de la sociedad. Construir regímenes de ciudadanía robustos no es solo darle a la gente el derecho a votar, sino es también proteger a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, protegerlos de manera universal y sin contrapartidas frente a los imprevistos. Eso es la conquista de la seguridad social, de los seguros por enfermedad, de la jubilación y la conquista de la salud gratuita. Uno percibe que hay orientaciones políticas que tienden a reducir los derechos sociales y hay otras que tienden a expandir los derechos sociales y la salud está metida ahí. En toda etapa histórica las personas tienen problemas de salud. Lo particular del sistema económico actual en general es que el acceso a los bienes que están relacionados con nuestra salud, desde el alimento a los medicamentos, pasando por los servicios de salud, todo eso tiene un precio. Entonces el hecho de que tenga un precio empieza ya a perturbar el aspecto humano de la salud y mezclarlo con cuestiones económicas. ¿Puede convivir un bien social con el mercado? No. No, porque un bien social significa que un bien social es un derecho. Y si es un derecho, ese derecho se ejerce. Ese derecho no se puede traficar en función de las capacidades económicas de los individuos. Que os direitos sociais requerem a intervenção do Estado para arrecadar de un lado y distribuir de otro. Existe la idea del derecho a la salud, pero luego la constatación de que no es para todos. ¿En qué momento se naturalizó que hay distintas respuestas para distintas poblaciones? Los más ricos tienen que pagar también por vivir en sociedades más cohesionadas, más justas y más equilibradas. Como no planifican, y lo que hay es una especie de como conquista del oeste, a ver quién llega primero y rapiña más, una especie de capitalismo de casino y de rapiña, porque hay toda una insubordinación de los sectores más privilegiados en nuestras sociedades, es el intento de desembarazarse de la obligación de pagar por vivir en un país más equilibrado. Lorena Barrionuevo, soy de acá de Fátima, tengo 25 años, tengo una nena de 5 años, se llama Zaira, soy madre soltera. ¿Vamos, gordita? ¿Vamos para el fondo? Vos sos gordita, Es un ratito más y ya está. Vos sos gordita, decir. Fuimos hacia un camping con mi familia y justo ese día era la primera vez que dormía en una carpa. Me agarró un dolor que no podía dormir. Pensaste que tenía que ver con cómo habías dormido. Pensé que era por eso. Es más, ese día dije, nunca más duermo en una carpa. Bueno, ese día me fui al hospital, me fui al Pena, porque sí, yo soy monotributista y la obra social me queda re lejos. No podía caminar mucho porque me agitaba. Y me dicen que tenía líquido en un pulmón. Y que me tenían que internar porque tenían que ver que era eso. Por tener obra social que no me podían tener en el hospital. Que eso se tenía que hacer cargo de la obra social. Me mandaron para al hospital Ramos Mejía. Me sacaron sangre, me habían sacado un poco de líquido del pulmón y me dijeron que tenía la tuberculosis pulmonar, algo así es, ¿no? Bueno, me dijeron que tenía que estar en un lugar aislado porque eso era contagioso. Me mandaron a una clínica que sí es de la obra social, Clínica La Esperanza. Bueno, ahí fue donde yo llegué y ahí es donde empecé el tratamiento. Y lo que me pasaba en la internación, lo que me decían era que para ellos lo más fácil era largarme lo más antes posible porque estando internada ahí, para ellos era un presupuesto. En ese momento uno se siente cuando te dicen, para mí es un presupuesto que vos estés acá, pero bueno, nada. ¿Eso quién te lo dijo? El doctor. Cuando a mí el doctor me dijo, mirá, este tratamiento dura 15 días más. Y yo dije, ¿no lo puedo hacer en mi casa? Lo que pasa es que esto es una villa.
hacer una villa, en los lugares aparenta como zona roja. Entonces, al tener obra social me decía que ellos no van a entrar en una villa. Cuando volví de las vacaciones, cuando llego a mi casa estaba inundada. Las paredes eran negras de la humedad que había. Ya mi casa tenía humedad. Cuando se me inundó, era peor. El doctor me pedía ya de por sí que me vaya a vivir a otro lado. Cuando yo le conté la situación de lo que era vivir en una villa, me miraba como diciendo, era como que re sorprendido. Me dice, no, nena, me decía, bueno, podés volver a ese lugar. Y yo le decía, es como que me crié en esta villa y entonces para mí es algo normal. Para todo era una autorización. Para comprar los medicamentos, para tenerme con el doctor, para hacer algunos estudios, para hacer las placas. Como a mí yo ya me estaba por quedar sin pastilla, voy a la guardia, donde a mí me estuvo atendiendo el doctor, le pido por favor si no me podía hacer una receta, porque me estaba por quedar sin pastilla. Me hace la receta. Bueno, era de nuevo ir a la obra social, luego después volver a la farmacia. Entonces, si no puedes hacer una autorización, tengo que te falta un día de trabajo. Entonces, como que decís... Hay una salita, es el CESA 24. En un centro de salud pública. Claro, fui al CESA y la doctora me dio un turno programado, porque yo le había contado y no quería dejar el tratamiento. Y bueno, la doctora me dijo, bueno, si querés te podemos atender acá. Me dice, nosotros te hacemos una derivación acá. Le digo, bueno, joya, para mí fue algo como que... Es decir, soluciona el problema. Claro, es como que es una solución, digo, porque para conseguir una pastilla estar como 3-4 días, y yo teniendo el CESAC acá, digo, bueno, empiezo con el tratamiento. Sabía que acá en este barrio, segura que en otras villas también suele pasar lo mismo, hay bastante gente que tiene la tuberculosis, como que a la gente le da vergüenza decir que tiene la tuberculosis. Cuando a mí me venían contando esas cosas, yo decía, no, después de salir lo primero que quiero hacer es hacer que la gente se trate eso, porque es algo como que sí, es una enfermedad que tiene cura y entonces como que la gente no lo hace. E o que a gente encontrou como principal evidência da discriminação é a situação de peregrinação. Ou seja, a pessoa chega num hospital público, a partir desse momento, se fosse realmente um direito assegurado de cidadania, ela estaria sob responsabilidade do Estado. Poderia não ter o atendimento ali, mas ser levada para outra parte, o que seja. Não, aqui se diz, aqui não tem um médico especialista nisso. E ela então começa a peregrinar de um hospital ao outro como uma trajetória de sofrimento pessoal e não uma responsabilidade do Estado. Por un lado está el derecho a la salud en el sentido más amplio, o sea, el derecho a gozar de las condiciones de vida necesarias para el mejor estándar de salud posible, para no morir de enfermedades evitables, etc. Y por otro lado está el derecho a las prestaciones médicas, a la asistencia médica en salud. Lo que se enferma es el cuerpo de las personas y el cuerpo tiene una significación social, tiene funciones sociales. Es un cuerpo que trabaja, es un cuerpo que hace el amor y un cuerpo que lucha. Estos tres aspectos generalmente no son tomados en cuenta por la medicina dominante o la medicina hegemónica. Cuando el médico lo atiende a usted, está produciendo un hecho que ya, o tratando de controlar un hecho que ya se ha producido sobre su organismo. Mientras que la medicina y la salud, si el paradigma es correcto, debe preservar la salud. Esto es importante entenderlo, porque si no, el paradigma que intenta instalar el neoliberalismo es el paradigma de la atención de la enfermedad. Entonces, cualquier gobernante en cualquier lugar del mundo dice: estamos inaugurando un centro de salud, cuando en realidad está inaugurando un centro de atención de la enfermedad. Esto tiene una larguísima historia. Empezó con una famosa disputa histórica entre Pasteur y Koch, por un lado. Pasteur era el médico francés que había descubierto, digamos así, los microbios, y Koch había descubierto nada menos que el bacilo de Koch, el que producía la tuberculosis, según él. Y después apareció otro personaje, otro alemán, Virchow, que era anatomopatólogo, pero que además de ser anatomopatólogo, era un gran militante social, era un hombre que peleaba por la gente. Y entonces lo que él decía era, lo de los microbios tiene poca importancia. Esto después lo repitió muchos años después Ramón Carrillo.
lo que importa es que la gente come mal, se fatiga mucho, trabaja en condiciones insalubres, y eso es lo que produce la enfermedad. Si tenían razón Pasteur y Koch, para curar la enfermedad de la tuberculosis había que matar los bichitos. Si tenía razón Virchow, había que crear condiciones sociales diferentes. Y esta fue una polémica que duró hasta el día de hoy. Y la pelea la ganaron Pasteur y Koch, por supuesto, y en consecuencia surgió la fenomenal industria de medicamentos que padecemos hasta la actualidad. ¿Cómo fue con Carrillo y con Perón en la Argentina? No existía Ministerio de Salud. Tanto es así que hay una frase muy graciosa donde Carrillo le dice, ¿cómo voy a ser ministro si no hay Ministerio de Salud, general Perón? Y Perón le dice, ¿se da cuenta? Hay un ministerio para las vacas y no hay un ministerio para los hombres. Carrillo plantea 3 ejes centrales. El mejor plan de salud es agua corriente y cloacas. Los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y si la investigación científica, tecnológica, destinada a la salud no está al servicio del pueblo, no sirve para nada. En 1945, Perón creó junto a Carrillo el Sistema Público de Salud, que en pocos años, con la ayuda de la Fundación Eva Perón, inauguró hospitales por todo el país. En 1949 se creó el Ministerio de Salud de la Nación. En los años siguientes, el sistema de salud se fortaleció tanto que se erradicaron enfermedades y hasta se creó la empresa de medicamentos del Estado, Emesta. Pero la dictadura iniciada en 1955 destruyó muchas de esas conquistas. El ministerio quedó desactivado hasta el 58, año en el que asumió Frondizi. En 1966, los militares volvieron a cerrar el Ministerio de Salud. Onganía trasladó parte de los recursos del sistema público a los sindicatos y se crearon las obras sociales. Luego, Videla pasó la responsabilidad de los hospitales a cada provincia. En 1983, Alfonsín reflotó el Ministerio de Salud, pero para el año 91 ya no quedaba un solo hospital a cargo del Estado Nacional. A partir de 1993, los hospitales tuvieron que autogestionarse por falta de recursos y políticas públicas. La desregulación hizo que las obras sociales perdieran aportes que fueron a parar a las prepagas, destruyendo así la base solidaria del sistema. Con la crisis del 2001, el sector privado dejó de brindar muchos de los servicios y la atención se derivó al ya deteriorado sistema de salud público. A partir del 2003 se reactivó el Estado. A través de un conjunto de leyes y programas se consolidó el ministerio. El sistema de salud volvió a florecer en todo el territorio nacional. En 2016, el gobierno de Macri lanzó la Cobertura Universal de Salud, CUS, una estrategia que desfinancia el sector público, transfiriendo los recursos al sector privado. En 2018, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministerio fue degradado a secretaría y el sistema de salud volvió a ser golpeado. ¿Cuál es el quantum de derecho a la salud que vos tenés? Se está moviendo todo el tiempo. Hay políticas que tienden a generalizar el derecho de que cada uno acceda al servicio que necesita de acuerdo a su condición y necesidad y no de acuerdo a su capacidad de adquirirlo en el mercado. Este modelo liberal de cidadania, ele não entra na cidadania social. O direito social não existe desse ponto de vista. E deveria ser resolvido no mercado. Habermas dijo, el proyecto neoliberal tiene alguna posibilidad de imponerse si encuentra una sociedad dividida en 2 fragmentos que a la vez produce. Que hay un intento de atribuir responsabilidades individuales a las condiciones sociales y, por tanto, por una parte, culpar a los pobres de ser pobres, que dejarían de ser pobres para pasar a ser perdedores, y sobre legitimar a los ganadores, no en tanto, no sé, la familia en que ha nacido o el entorno social en el que ha nacido, sino prohombres que han sido capaces de emprender y llegar a lo más alto. Luego, en realidad, investigas a todos estos prohombres y todos son hijos de alguien que se los robó siempre. Diría la retórica neoliberal, los más fuertes, los más hábiles, los más capaces se salvan, y hay otros pues es que no se esfuerzan lo suficiente. Yo soy lo que yo logro por mí mismo y el que no lo logra es un perdedor. En realidad es enloquecer a la sociedad, porque es convertir a toda la sociedad en una especie de conjunto de individuos aislados, asustados y compitiendo por a ver quién se salva. La realidad se nos presenta a nosotros
siempre con la invitación a que nos parezca normal, digamos, ¿no? Pero en realidad, en sentido estricto, luchar contra esa normalidad es en buena medida, digamos, la tarea política de todos los tiempos. No debiera parecernos natural que haya gente durmiendo en el subte como me estoy cruzando en esta época todos los días. Pero nos acostumbramos. Entonces, lo que vamos naturalizando, lo vamos naturalizando de alguna manera, vamos naturalizando también que, bueno, algunas personas pueden acceder a determinados servicios y otras no. Una vez que hacemos eso, el neoliberalismo acabó con nosotros. Quiere decir, acabó con aquello más valioso que tenemos como sujetos en términos de lo común, lo comunitario, la posibilidad de generar vínculos solidarios, la posibilidad de generar confianza en el otro y obviamente la posibilidad de sentir que estamos en una sociedad que es como una red que nos protege si caemos. Entonces, en una sociedad sin red, del sálvese quien pueda, lo que prima es el miedo. No hay democracia y no hay régimen de ciudadanía si la gente tiene miedo al mañana. Y los estados del bienestar fueron la gran conquista para que la gente de origen humilde viva sin miedo. Y un componente central de vivir sin miedo es el derecho a la salud y el derecho al propio cuerpo. Soy María Inés, soy licenciada en Letras, docente, escritora también. Tengo 31 años, vivo en la ciudad de Buenos Aires y tengo esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica, autoinmune, crónica, que bueno, no tiene cura. Y tengo que hacer un tratamiento, o sea, desde hace 4 años más o menos me la diagnosticaron y desde entonces tengo que hacer una rutina, digamos, de vida muy ordenada. Trabajo, estudio y quiero tratar de que mi vida sea lo más normal que se pueda. Entonces eso implica cierto orden. El primer año empecé con un tratamiento y al segundo año como no funcionaba y desde entonces me paso medicación una vez por mes por suero y además todos los días tomo más o menos 2 pastillas por día específicamente para los dolores y como paliativos de lo que me produjo la enfermedad en su momento. Y además, por las lesiones que tuve en un primer momento, tengo ciertos tratamientos que ir haciendo a veces. Como la enfermedad es muy imprevisible, también es imprevisible los síntomas. Todo mi tratamiento lo hice en el Hospital Ramos Mejía, es un hospital público, pero sin embargo todos los estudios, resonancias, la punción lumbar que me tuvieron que hacer, análisis de sangre, todas esas cosas las hago por fuera. Yo tengo un trabajo en relación de dependencia y derivo mis aportes de la obra social a una prepaga. Entonces, digamos, tengo como un tratamiento mixto. En mi neuróloga, que es especialista y muy recomendada, atiende en el hospital público y todos los otros tratamientos, digamos, los hago por la prepaga, digamos, en lugares privados, en clínicas privadas. Yo antes de conocer que tenía esclerosis múltiple no usaba mucho la prepaga realmente, o sea, iba al dentista, al ginecólogo, pero nada más. Entonces me servía, por supuesto, y tenía a disposición, que lo sigo teniendo, una cirugía estética gratis por año. Eso es muy fácil de hacer porque llamo a un cirujano plástico y acuerdo una entrevista y puedo hacerme, no sé, las tetas, la nariz, lo que quiera. Pero, sin embargo, necesité muchas veces tratamiento de rehabilitación ortoóptica, que es muy específico, pero que no necesita hacerlo un médico, es un óptico en general. Son una serie de ejercicios para fortalecer los músculos de los ojos y que yo entonces no me maree ni vea doble y pueda leer, pueda usar la computadora, pueda ver televisión.
Eso es muy difícil de conseguir, porque hay pocos prestadores, porque pagan muy poco y en general son privados. Y bueno, nada, teniendo que hacerlo 2 o 3 veces por semana durante un tiempo de, no sé, 2 o 3 meses, es difícil por ahí poder pagarlo. Y es injusto también porque si quiero me hago las tetas. No siempre encuentro una buena respuesta y un trato cálido y ameno. Estoy todo el tiempo atenta y como conozco mis derechos y conozco también cómo se pueden mejorar las cosas, si es que se pueden mejorar, yo de repente, enojándome, ¿no? Padeciéndolo, llorando, puedo lograr en algún momento que las cosas sean como yo necesito y en adelante mejorar mi situación. Pero veo muchos pacientes perdidos, muy solos y con poca información y poca capacidad de acceder a esa información para pelear por sus derechos. Yo estoy todo el tiempo reclamando la información y he tenido conversaciones de 1 hora y media con mi médica en el hospital. Mi médica no puede atender en el lugar privado pacientes que no se tratan la enfermedad en ese lugar, que tiene sus beneficios, digamos, porque tiene una hotelería mejor, pero en realidad yo hasta entonces, teniendo una prepaga, prefería ir al hospital, pagando igual o sea, pagaba al hospital. La obra social le paga al hospital la prestación. Si yo me interno para pasarme medicación, no es que voy gratis pero porque muchas veces me ha pasado que me han tratado mal porque me decían que yo estaba ocupando un lugar en el hospital teniendo obra social. Médicos. Fue dentro todo rápido porque hice gestiones, porque llamaba casi todos los días. Creo que tardaron 15 días en darme la medicación. Pero es bastante habitual que los pacientes tarden meses hasta que por primera vez le dan la medicación. ¿Qué puede haber pasado en ese periodo de tiempo? Yo podría haber tenido nuevas lesiones y cada lesión tiene su repercusión en el cuerpo. Cuando me tuvieron que agregar otra medicación, también se complicó. No me querían dar la medicación, me querían hacer un descuento del 40%, pero si yo no hubiera sabido que eso necesariamente tiene una cobertura del 100%, quizás hubiera dicho, no, gracias, porque no lo podía pagar, o podría, no sé, digamos, no tengo la posibilidad de pagar más de 10.000 pesos cada 15 días. Yo pienso que tengo un poco de suerte, digamos, dentro de la mala suerte, que es que tengo una enfermedad que tiene una prevalencia muy alta en países nórdicos, que son países donde hay mucha plata, son países ricos. Y entonces hay mucho dinero también destinado a la investigación. No sé, pienso, si tuviera Chagas, estaría un poco más complicada. ¿Y por qué pensás que te ponen esa traba, que tenés que vencerla, demostrar que realmente estás enferma, que tenés que pelearla? Porque está pensada la salud como un negocio y entonces, claro, yo salgo, no sé cuánta plata salgo por mes. A veces pienso que, no sé, voy a decir algo que por ahí no suena muy bien, pero a veces pienso que les conviene venir y, no sé, matarme, qué sé yo, porque la verdad es que les salgo muy caro. En los sistemas neoliberales, la enfermedad es el determinante de la riqueza. Es aquello que que le va a permitir a las multinacionales de medicamentos, a las multinacionales tecnológicas, a aquellos que ejercitan la medicina como un servicio de lucro, ¿no es cierto?, aumentar sus capacidades en la medida que haya enfermos. Hay un premio Nobel inglés, Sir Richard Roberts, que premio Nobel del año 1993, en donde él fundamenta claramente por qué la industria farmacéutica piensa más en sus ganancias que en curar las enfermedades. Por eso siempre decimos que el sistema no nos necesita en etapas neoliberales ni muertos ni sanos, no necesita enfermos. La salud como mercado, la salud como producto, se basa, por un lado, en un alto consumo de medicamentos, en un alto consumo de aparatología, donde tiene, por un lado, los estados como compradores, por ejemplo, de vacunas. Eventualmente puede suceder que nos vacunen de cosas que no necesitamos. Y por otro lado, tiene mercados de seguros que van comprando estos servicios
según la capacidad de acceso de cada una de las personas de acuerdo a su lugar en el estrato social. Todo este ensamblaje, o esta, diría yo, corrupción que produce sobre el sistema de investigación, comienza hacia la década del 80. Con el gobierno de Ronald Reagan sobreviene una serie de leyes que lo que antes había que hacer por separado, el investigador científico y el laboratorio de producción por otro lado, lo pone en una misma lógica y la lógica termina siendo un fin mercantil. A partir de esta ley se empieza a cooptar todo el sistema. ¿Por qué? Porque los mismos que investigan empiezan a ser pagados por los laboratorios. Y esto, que era inmoral desde el punto de vista científico, pasa a ser parte de lo que luego se naturaliza, pasa a ser parte de lo que es normal. Si un individuo tiene un derecho, ese derecho tiene un marco legal, un marco constitucional y además está ejercido sobre un bien social. Bueno, ese bien social tiene que tener accesibilidad y universalidad. Si a eso le ponemos un precio al cual no accede la población, estamos limitando un derecho, que es el derecho a la salud, ni más ni menos. En una sociedad, los derechos sociales rigen para el conjunto o son privilegios. Quiere decir, si yo accedo a ello y otros no estoy hablando de que yo tengo cubiertos mis derechos y pobre el que no le tocó, sino que estoy hablando de que lo que yo tengo es un privilegio en el contexto de una sociedad desigual y esto es intrínsecamente una producción de violencia. Desde la Revolución Francesa, que hay ciertas promesas que trajo el capitalismo que no las ha podido cumplir. Pues la Revolución Francesa se planteaba, está bien, ahí está el mercado, llegó el capitalismo, pero los principios que vamos a tratar de hacer cumplir son libertad, igualdad, fraternidad. Y a medida que el capitalismo se desarrolla, avanza y pasa el tiempo, resulta cada vez más obvio que un mercado todopoderoso en realidad es absolutamente contradictorio con estos principios básicos. No hay ni libertad, porque si uno no puede acceder a los bienes, ¿libre de qué? Si no puede comer o no puede curarse. La igualdad, claramente, con el proceso de concentración de los ingresos, parece cada vez no más difícil de alcanzar, sino cada vez más atrás y más lejana. Y la fraternidad es un valor que el mercado que no garpa, no vende. Según una persona que es muy calificada su opinión, que es Marcia Engel, que es una mujer que fue directora jefe del New England Journal of Medicine, una de las revistas de referato más prestigiosas del mundo. Trabajó 20 años en la revista, fue 4 años su directora jefe. Escribe un libro que se llama La verdad acerca de la industria farmacéutica, cómo nos mienten y qué hacer al respecto, en donde devela cómo a partir de esa década los laboratorios hacen una cooptación de todo lo que es el desarrollo científico. El medicamento, lejos de ser un desarrollo que hace la ciencia para mejorarle la vida a la gente, es un producto comercial, mercantil y financiero, que está absolutamente alejado de lo que realmente cuesta de producir, desarrollar, investigar. Esto atenta directamente contra la salud, porque el acceso, al ser estos precios tan desorbitantes, hay enormes cantidades de poblaciones no pueden acceder. Pero también produce que esas poblaciones que quieren ejercer su derecho a poder acceder, presionan sobre los gobiernos para que se los adquieran. Lo otro que desentraña Marcia Engel es que existe una mentira absoluta a la hora de decir cuánto se gastó en esta investigación. Entonces, ella demuestra que un laboratorio dice, he gastado $800 millones para investigar esto, y en realidad gastó $100 millones, o menos aún. Pero carga todo como si fuera costo de investigación, para luego fijar precios que son inaccesibles. Y eso es el papel del Estado, no como el factor fundamental de la producción y la propiedad de los bienes, pero sí por lo menos como una empresa testigo que tenga algún papel y alguna capacidad del Estado de por lo menos acceder a los saberes vinculados a esas producciones.
Lo que quieren hacer es que el Sistema Nacional de Salud Pública sea subordinado a la prestación de servicios de lujo para aquellos que puedan pagárselo. No se trata de eliminar la seguridad social ni la salud pública. Se trata de mantenerla como la reserva de todo aquello que no es rentable. Hay un trabajo muy fuerte, publicitario, comunicacional, para ocultar que también hay jeques árabes y grandes magnates en el mercado de salud. Son mercados solo equiparables a los del armamento, a los del petróleo, y es la salud de la gente. Y ese es uno de los problemas que vivimos en las economías emergentes, o en vías de desarrollo, o en el tercer mundo, como quieran, porque como hay Estado débil, el Estado, al ser intrínsecamente débil, por ser sociedades menos prósperas, menos desarrolladas, entonces termina el Estado siendo también rehén de los grandes intereses médicos, económicos. Porque estamos en un proceso que muy bien describe un libro que se llama Medicamentos, Derecho Humano o Negocio. Ahí se marca claramente una tercera etapa, que es el medicamento como un producto ya financiero. No solamente que se obtienen ganancias extraordinarias falseando lo que costó desarrollarlo, investigación, desarrollo, etcétera, sino que se pasa una etapa en la cual ese medicamento forma parte de una empresa que cotiza en bolsa y mientras más caro pongo el medicamento, más voy a cotizar en bolsa porque las ganancias extraordinarias van a ser mayores. Fíjense que hay medicamentos que en estos momentos valen $2.80 si uno hiciera el costo real de investigación, desarrollo y producción, y se venden a $1.000. Es decir, hay 33.000% de ganancia. Ahora, cuando uno ve esa ganancia extraordinaria en el lugar en donde se investiga, se desarrolla y se produce, en realidad termina siendo poca si lo compara que esa empresa, por tener ese producto, pasó a cotizar en la bolsa de $40.000 millones un año a $124.000 millones al año siguiente. Cuando el medicamento se transforma en el eje de la vida, estamos en un problema. ¿Y el eje de la vida cómo se transforma en el eje de la vida? Se adopta como cultura. Pareciera que en la vida moderna, en la vida de la sociedad de consumo, nadie puede vivir si no es tomando un medicamento. Y cuando a alguien lo medican, le están poniendo un sello en la frente y ese sello en la frente queda de por vida. O sea que ese laboratorio ya sabe que de por vida lo va a tener a usted como cliente cautivo en un sistema de lucro mercadista y de consumo. Y el día de mañana, si ese medicamento baja de precio, porque hay mucha competencia, le va a sacar uno que le va a decir que es mejor. Yo soy Adrián Cancinos, trabajo como toquero. Toco la viola, mi hobby desde adolescente. Yo tengo hepatitis C, así es. Tengo hepatitis C, tuvimos 2 hijas. La primera hija a los meses la llevamos y tiene HIV y hepatitis C. Ahí me enteró que tengo HIV y hepatitis C. Y lo primero que se hizo fue un tratamiento para el HIV. Mira, desde mi punto de vista, la hepatitis C es una enfermedad que, si bien en un principio no le di bolilla porque no le prestaron mucha atención, era más el tema del HIV, es una enfermedad que mata. Es algo que se ha llevado a la mamá de mis hijas en el 2009 y a mi hija Naila en el 16. ¿Y hay tratamiento para la enfermedad? Sí, hay tratamiento. De hecho, yo lo hice, me lo dieron hace unos meses, hará 4 meses. Un tratamiento de 3 meses. Y bueno, según el primer análisis que me lo hice ahora en diciembre, que es cuando termine el tratamiento, me dicen que estoy prácticamente casi curado. Hay un 90% de posibilidades de que sea así. Y 10 pastillas por día, durante 3 meses. Al trabajar por mi cuenta en negro no tengo obra social, por lo tanto tengo que ir a un hospital público. ¿Y qué tal es? Excelente.
¿Por qué? Por los médicos, por los profesionales. Los profesionales, yo creo que la gente le pone todo. Por los médicos, los enfermeros, todo. El problema en el hospital, vuelvo a decir, y volvemos al Estado, son los insumos. Y mi hija Naira se desmejoró en un año y medio, a tal punto que está en lista de trasplante. Ella fallece en el hospital de Cruce esperando un trasplante. ¿Y por qué no llega el tratamiento de ella? No sé. ¿Ya había tratamiento acá? Sí. Ya había tratamiento, ya estaba el tratamiento, podía acceder al tratamiento, pero no sé, tardaban, listas, qué sé yo. Me llaman a las 3 de la mañana que hubo una complicación. Esto nunca lo conté. Entro, no me dice nada nadie. Paso. No había médico, no había enfermera, no había nadie. Estaba mi hija atendida sin el respirador, sin nada. No hacía falta preguntar nada. Cuando salgo, me encuentro un médico en el pasillo, me dice, mire, le quiero decir algo, usted ya... Acabo de entrar, le digo, no hace falta que me digan nada. Digo, déjame. Y volví y empecé a guardar, como cuando guardé las cosas de mi mujer, en la mochila tranquilamente, mientras mi hija estaba en la cama. ¿Por qué tenés que ser tratado así, viste? Pues no tenías nadie que te contenga. Nadie, no te recibió nadie, viste. Pasaste y te encontraste con tu hija muerta y punto. Me contuvo el tipo de seguridad que me da unas palmadas en la espalda. Y el médico que me explicó un montón de cosas que yo no las moví, sentía que hablaba la boca nada más, porque mi cabeza estaba en otro lado. Yo sé que estoy curado. Por algo será que me tuve que curar, por algo será que yo estoy acá hablando, para contarles que esto se llevó a la mitad de mi familia, que esto es grave, que tomen conciencia de que esto no, que si alguien duda de que se haga el test y enseguida vean las maneras de pedir la medicación, porque la medicación no está tan accesible como la de HIV. Y no quiero que mi familia pase inadvertida como todo. Por eso estoy dando la cara y decir lo que me pasa, porque es importante para mí. He vivido cumpleaños, la he llevado al colegio durante la primaria, nos fuimos de vacaciones. Una familia destruida por algo que había una cura. Hay un medicamento que se llama Sofosbuvir, que es para curar la hepatitis C. Es un medicamento que realmente cura, a diferencia de otros que pueden mejorar una situación clínica, que pueden estirar la vida. Este es un medicamento que realmente cura y cura en poco tiempo, ¿no? Aproximadamente 3 meses, una persona que tenía una enfermedad que de evolucionar es mortal, se cura y se olvida del problema para siempre. Este medicamento fue descubierto al azar y para otras cosas por un laboratorio muy pequeño que se llamaba Pharmacet. Vino un laboratorio o una empresa farmacéutica muy grande de los Estados Unidos que se llama Gilead y compró la patente. La patente se compró en $11.200 millones, es decir, ha sido la compra de patente más alta de la historia de la humanidad. Y uno puede decir, ¿cómo se puede pagar una patente $11.200 millones? Porque ahí ya tenemos un fenómeno de distorsión absoluto. Si yo ya voy a trabajar sobre lo que costó desarrollarlo, más que a la empresa le cuesta $11.200 millones desde el primer día, ¿a cuánto lo tengo que vender para obtener una ganancia que justifique semejante inversión? Ya hay un factor pero no hay problema, porque en realidad fijaron el precio del medicamento a $1.000 la pastilla para los países de mayor nivel económico. Esto representó que en el lapso de 3 años ese laboratorio obtuviera ganancias por $50.000 millones y que su cotización en bolsa pasara de $48.000 millones a $124.000 millones. Es decir, vean ustedes cómo ganan, ¿no? por las dos puntas.
rápidamente amortizaron los gastos y rápidamente obtuvieron ganancias extraordinarias. En la década del 90, las empresas de medicina prepaga no cubrían SIDA, porque la consideraban una enfermedad de adquisición voluntaria. Y habían encontrado la grieta por donde sacarse de encima un costo. Los sistemas solidarios son muy sencillos. El que más gana aporta por el que menos gana. El que es más joven aporta por el que es más viejo. Y el más sano aporta por el que está más enfermo. Cuando las personas, al conjunto de la sociedad, se la opera a través de los medios masivos de comunicación, en función de abandonar los sistemas solidarios y pasarse a los sistemas de lucro, se está produciendo lo que se llama un descreme. Ese descreme rompe los sistemas solidarios. Uno termina encontrando una sociedad, primero, insolidaria, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no quiero ser un perdedor, tiene que haber otro por abajo mío. Yo solo me puedo considerar un ganador cuando hay otros que están por abajo mío. Segundo, una sociedad de red social rota. Una de las cosas que necesita, creo que Habermas lo sabe, el que necesita este modelo es que el otro me aparezca potencialmente como un enemigo, como un competidor o como un enemigo. ¿Por qué? Porque cada vez que el otro avance en un deseo, seguro que me está robando algo a mí. Y el paso más grave de esto es que una vez que se separa un sector de la población que es perdedor absoluto, hay que reconocerlo como no semejante. Hay que reconocerlo como no sujeto de derechos, hay que reconocerlo, como diría Judith Butler, como vidas que no merecen ser lloradas. Entonces ya no tenemos únicamente gente que tiene distintas posibilidades de acceso en su derecho a la salud y a la vida, sino que tenemos también personas cuya vida vale menos que la vida de otras y cuya muerte afecta menos que la vida de otras. Y todos los días nos están bombardeando para que pensemos así. Para hacer que la salud esté realmente al servicio del pueblo, primero hay que lograr lo que yo llamo la constitución del sujeto social. La constitución del sujeto social para mí es un sujeto colectivo que adquiere una capacidad importante, que es la de introducir temas de debate en la agenda del Estado. El caso de Brasil es muy interesante y yo creo que es digno de un estudio en profundidad. Eu creio que talvez se possa afirmar que no Brasil houve uma incorporação dessa consciência de ter direito à saúde. Do ponto de vista de política pública, o Sistema Único de Saúde significou uma grande mudança, né, de orientação do ponto de vista dos direitos sociais no Brasil. E as eleições de 1974 foram eleições importantes porque algumas cidades de porte médio foram ganhas pela oposição, dentro da ditadura. E aí nós pudemos começar a experimentar as ideias que só estavam na academia. E aos poucos vai demarcando o que entrava nisso, o que não entrava, quais as áreas, se medicamentos começa a ser abordado, aborto, gênero, e vai construindo ali uma massa crítica que começa a se organizar e produzir através da revista y dos libros y todo más. Y esto desencadenó un movimiento. Después del CEBE se creó la Abrasco. La Abrasco era la Asociación Brasilera de Salud Colectiva. Y después del Abrasco, Sergio Arouca creó el Circo de la Salud, que andaba por todo Brasil dando espectáculos con el tema de la salud. Havia alguma coisa que se chamou o Partido Sanitário, que era alguma coisa mais orgânica. Ou seja, várias dessas lideranças, né, se reuniam eventualmente
para construir organicidade e buscar consenso, porque aqui nós também temos diferenças. E eu acho que o movimento sanitário tinha isso: construção do conhecimento, experimentação na gestão e organização política. Municipais enfrentaram... Houve uma mobilização, né, que nós chamamos de movimento da reforma sanitária, que teve alguns marcos importantes em conferências de saúde, né, que foram instituídas pelo Estado brasileiro desde os anos 30, né, mas que foram mudando ao longo do tempo. E em 86 houve uma conferência de muito impacto na formulação das linhas do que viria a ser o Sistema Único de Saúde. Havia conferências na área de saúde que eram reuniões técnicas, de técnicos. A proposta nossa, desde aquele momento, era unificar e descentralizar e participar. Então, esse ministro da Saúde, do final da história, chama o Aroca e diz: nós vamos perder, essa proposta não vai passar. E o Aroca diz: bom, isso não vai passar se a conferência tiver a modalidade que sempre teve, só técnicos. Agora, nós podemos fazer uma conferência que tenha 50% da sociedade civil, 50% do Estado, com sindicatos, com pessoas discutindo durante um ano, fazendo pré-conferências, não sei o que e tal. E aí o ministro pergunta para ele: mas quem vai ser o louco que vai dirigir isso? Ele falou: eu. E a partir daí começa-se o processo da 8ª conferência. Então, essa arquitetura da participação de conselhos e conferências, ela vem da área de saúde e hoje ela é adotada em toda a área social no Brasil. Mas em seguida disso nós tivemos a Assembleia Nacional Constituinte. E aí já havia uma mobilização enorme na área de saúde para levar esse projeto adiante dentro da Constituição. Quando se reformou a Constituição de Brasil e lograram introduzir en la Constitución esta hermosa frase que dice: la salud es un derecho del pueblo y un deber del Estado. Se criou o Parlamento da Saúde como se a saúde é ou não é um direito da pessoa humana. E por ser o direito de uma necessidade da pessoa humana, deve corresponder a um direito. E esse direito deve ser defendido. El Estado existe no solamente porque hay problemas, sino porque hay soluciones. No se construye, digamos, un rol del Estado si el problema no viene acompañado, digamos, de cierta respuesta que la población identifique como la tecnología, en el sentido más amplio de la palabra, que le va a dar respuesta a ese problema original. Que el proyecto privatizador es un proyecto que no se puede hacer cargo del conjunto de la prestación del servicio a la salud en nuestro país. Solo se quiere hacer cargo de las partes que le dan beneficios muy rápidas, de las pruebas médicas, de las cosas que puedes cobrar y facturar muy rápido, pero que no implican las grandes, digamos, las grandes inversiones, no sé, en maquinaria, en aparatos, en formación. Eso lo quieren relegado al sector público. Y creo que eso está incluso hoy, estudiando el tema, porque lo he estudiado, está haciendo colapsar sistemas de salud muy sólidos y muy acaudalados. Quiere decir que incluso sistemas de salud de países muy desarrollados, si tienen que garantizar el acceso a determinados tratamientos para toda la población, quiebran. Si acá hay una catástrofe, va a salir el sistema estatal. Si acá hay una epidemia, el soporte de la epidemia es el sistema estatal. Es una obligación del Estado proteger la vida de todos democráticamente. Ahora va a haber que hacer algo con el funcionamiento del mercado de la salud. Reaparece un nuevo discurso, que es el enfoque de derechos en salud. Nadie te va a decir ahora que no está de acuerdo con la palabra derecho a la salud. Ahora, lo que entienden por derecho a la salud, ahí es donde tenemos que entrar a discutir. Los sistemas públicos de salud, universales y gratuitos, funcionan. Son un ejemplo extrapolable. Y los atacan tanto porque son un nicho de rapiña para ellos, pero también por el ejemplo político. Porque es el ejemplo político de que el Estado planifica bien, presta servicios bien y presta servicios que son bien valorados por los ciudadanos. Ese mito de que lo público es siempre peor, más devaluado, más ineficaz y te trata peor, es mentira. El Estado funciona bien. Cuando el Estado está presente, el acceso a la salud es más equitativo, más eficiente, más eficaz, es más barato. El neoliberalismo es un inmenso desorden.
Es un inmenso desorden en el que la lucha por la rapiña de los privilegiados por apoderarse de más trozos de la renta nacional, por despedazar al Estado y por apoderarse de más parte de la riqueza colectiva, nos sume a todos en una especie de caos que durante un tiempo ellos nos pueden representar como una especie de avance, meritocracia e innovación, pero que en el fondo es el Digo, esto no es nada moderno. Esto es el feudalismo. Dicen que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Yo diría, y ni hablar de si el Estado además puede ver con los dos ojos de qué se trata el sistema de producción y distribución de los medicamentos. Me parece que es importantísimo, y si pierde esas capacidades, entonces se van a perder esos derechos. Esto es un problema político central. Es un problema político que se resuelve exclusivamente desde la política. No se resuelve ni desde el sanitarismo, ni se resuelve desde la contabilidad de los presupuestos nacionales, no se resuelve desde otro lado que no sea la política. El poder político es la capacidad que tienen algunas personas o grupos para movilizar a otros en defensa de sus intereses o de sus derechos. Una vez lograda la transformación, si se desarma el grupo, perdemos. Es decir, hay que mantener ese sujeto social, tiene que transformarse y mantenerse para garantizar que las cosas sigan funcionando como tienen que funcionar. La derecha en general vende sociedades sin conflicto, porque el conflicto lo que quiere es que lo libremos uno a uno. O sea, lo que no quiere es que estemos juntos. Creo que el reclamo del derecho a las prestaciones médicas, a los cuidados de la salud, es un reclamo respecto al cual no debemos dejar que se reduzca al dolor individual de cada familia. Tenemos que construir formas colectivas de reclamar por el acceso a las tecnologías y a los derechos que nos corresponden. La solución para mí viene de abajo arriba, de la organización, de la sociedad civil, del pueblo, para reclamar la salud como lo que es un derecho mínimo, indispensable y básico. Si la victoria del neoliberalismo ha sido la fragmentación, la victoria del campo nacional y popular en la salud también debe ser el proceso de unidad en políticas de Estado. Si no tenemos a la gente movilizada, no hay transformación posible. La discusión central es una discusión sobre la democracia, sobre a qué tiene derecho alguien por ser ciudadano de un Estado. El derecho a tener patria, el derecho a tener un país, el derecho a pertenecer a una comunidad que cuida de los suyos.